Buenos días a todas, a todos, compañeras juezas de la Corte Nacional, jueces de la Corte Nacional, compañeras juezas, jueces y funcionarias y funcionarios de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, amigas y amigos de los diferentes medios de comunicación social del Ecuador. Nos hemos visto en la imperiosa necesidad de pronunciarnos ante el país. Aquí está el máximo organismo de justicia del Ecuador, organismo que debe cumplir su trabajo para protección y garantía de los derechos de todos los ciudadanos. No puede existir democracia sin un poder judicial independiente, imparcial y que se respete como función del Estado. Es importante decir que en los últimos días han habido atribuciones de responsabilidad de lo que sucede en el Ecuador. De forma clara, de forma contundente, simplemente actuamos en derecho y señalamos al país cuáles son las atribuciones. Cada juez del Ecuador es responsable de sus decisiones. Ni el presidente de la Corte, ni ninguno de los jueces y juezas del Pleno de la Corte somos responsables de lo que hace cada juez. Sin embargo, cuando existe una resolución que un ciudadano esté inconforme, puede presentar apelación, puede presentar casación. Si es que existe alguna irregularidad, el Consejo de la Judicatura es el organismo que tiene la atribución para sancionar. Sin embargo, la Corte siempre hemos exhortado a que las juezas y los jueces del país actuemos con ética, con eficiencia y apegados a derecho. Pero eso no quiere decir que nosotros seamos los responsables de lo que acontece en el Ecuador. De modo tal que es fundamental que se sepa en el país cuáles son las atribuciones y que cada quien responda por sus actos. Es más, consideramos que frente a la delincuencia organizada, a la corrupción que existe en el país, los órganos del Estado debemos estar unidos, lejos de cualquier tipo de polémica, para poder enfrentar la inseguridad, para combatir la delincuencia que preocupa al país. De otra parte, es absolutamente necesario comentar al Ecuador que existe la posibilidad real, inminente, de una nueva metida de manos en la justicia. Y esto tiene que ver con la terna que presentamos como Corte Nacional de Justicia para que se designe al presidente titular del Consejo de la Judicatura. Queremos contarles de forma breve y documentada qué es lo que ha sucedido desde el momento que nosotros presentamos, de conformidad estricta con la Constitución y la ley, la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Miremos cómo se han dado los acontecimientos. En primer lugar, queremos señalar de conformidad con la Constitución. La Constitución establece de que el Consejo de la Judicatura se integra por 5 delegados principales y sus respectivos suplentes, que serán elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá. Los demás delegados del Consejo de la Judicatura son nombrados de la misma forma por ternas de las diferentes instituciones del Estado. Es decir, ¿cómo se encuentra actualmente conformado el Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura actualmente se encuentra conformado de la siguiente manera.
Preside actualmente, fue nombrado la doctora María del Carmen Maldonado y su alterno, el doctor Álvaro Román. El doctor Juan José Morillo, por parte de la Defensoría Pública, y su alterno, Jaime Ventimilla. La doctora Maribel Barreno, por parte de la Fiscalía General del Estado, y Yolanda Yupanqui, su alterno. Por parte de la Asamblea, Fausto Murillo y su alterno, Elsie Celi. Por parte del Ejecutivo, Patricia Schettini y su alterno, Jorge Moreno. ¿Cómo se encuentra conformado actualmente el Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura se encuentra presidido por un vocal que es representante o delegado de la Asamblea Nacional. No es el delegado de la Corte Nacional de Justicia, es el delegado de la Asamblea Nacional. Un Consejo de la Judicatura, y lo hemos dicho en varias oportunidades en diferentes partes del mundo, que se llama Consejo de la Judicatura o la Magistratura, se conforma presidiendo el presidente de la Corte Suprema o presidiendo su delegado. Por primera vez en la historia del Ecuador, un Consejo de la Judicatura se encuentra presidido por alguien que no es el representante de la Corte Nacional de Justicia. Y lo que es más, ni siquiera tenemos un delegado, ni principal ni suplente. Peor, el presidente del Consejo de la Judicatura, que exige la norma constitucional. No tenemos delegado en el Consejo de la Judicatura por primera vez en la historia del país. El Consejo de la Judicatura debe estar conformado por 5 miembros. 5 miembros titulares y sus suplentes. El día de hoy, el Consejo de la Judicatura está conformado por los siguientes vocales. El doctor Fausto Murillo, representante de la Asamblea Nacional. El doctor Juan José Morillo, representante de la Defensoría Pública. La doctora Maribel Barreno, representante de la Fiscalía General del Estado. El doctor Javier Muñoz, representante de la función ejecutiva. Deben ser 5 miembros, exige la Constitución, para que esté debidamente integrado. No tiene 5 miembros. Y reiteramos, no hay representante de la Corte Nacional de Justicia conforme exige la norma constitucional. Nosotros presentamos de conformidad con derecho, nada más. Presentamos la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros habíamos presentado esta petición en cumplimiento de la Constitución, que establece que se envía la terna por parte de la Corte Nacional de Justicia. ¿Para qué? Para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombre de esa terna a quien preside el Consejo de la Judicatura. Han pasado casi 3 meses y sin embargo, ¿de qué? El Pleno de la Corte Nacional de Justicia envió el oficio e insistió que se nombre, pese a que la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces ha exigido que se nombre, pese a que los presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia del Ecuador han pedido que se nombre, pese a que los colegios de abogados del Ecuador han pedido que se nombre, pese a que muchos juristas del Ecuador han sido claros en decir que no es posible un Consejo de la Judicatura sin un titular que provenga del máximo organismo de justicia. Pese a todo, se han burlado de la Constitución, de la institucionalidad y de la justicia del Ecuador, porque han pasado cerca de 3 meses y no lo nombran ni lo van a nombrar. ¿Por qué afirmo que no lo van a nombrar? Aquí existe
aquí existe un oficio que envía el doctor Hernán Ulloa. Ahí está resaltado el texto. El doctor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, envió un oficio a asesoría jurídica de dicho consejo y le dice de que se presente un informe jurídico respecto de la viabilidad o procedencia jurídica de nombrar al titular del Consejo de la Judicatura. Induce a criterio diciendo lo siguiente: sin embargo, es decir, pone pero es sinónimo de sin embargo. Sin embargo, conforme consta en la resolución número tal 240 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, efectuó la designación de vocales del Consejo de Judicatura, en la que existe la designación de un vocal suplente de la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta el dictamen interpretativo de 7 de mayo de 2019, donde se impide al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social efectuar una autotutela sobre las decisiones emanadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, es decir, revisar lo actuado por ellos, en virtud de que sus decisiones corresponden a mandatos constitucionales y no actos administrativos sujetos a cambio o revisión por el ente administrativo. Por los antecedentes expuestos y en virtud de la terna propuesta por el presidente de la Corte, solicita usted, dentro del ámbito de sus competencias establecidas en el reglamento orgánico, etcétera, se emita una opinión jurídica sobre la procedencia de realizar un nuevo proceso de designación. Pide el criterio jurídico, induciendo a que el criterio jurídico salga contrario. Y no queda allí. Hace pocos días, en declaraciones públicas, manifestó de que va a pedir al Consejo de la Judicatura que indique si dicho consejo se encuentra debidamente estructurado, porque si ya se encuentra debidamente estructurado, no sería necesario nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura. Situación que vulnera la Constitución, vulnera el Código Orgánico de la Función Judicial e implica incumplimiento de funciones al violar la Constitución y la ley y no nombrar a quien debe presidir por imperativo constitucional al Consejo de la Judicatura, incurriendo además en contradicción, porque primero manifestó de que solo era asunto de que presentada la terna se tramite revisando la impugnación y veeduría ciudadana y se nombraría, y luego dice que no va a nombrarse al presidente del Consejo de la Judicatura porque no es necesario. Ahí están las expresiones del doctor Ulloa. Ya está presentada la terna, nosotros no vamos a devolver la terna. Ya está presentada la terna, vamos a ajustarla, vamos a usar el reglamento, lo que es enviado, para no generar ningún tipo de controversia entre instituciones y a atender ya en el esquema normativo la forma en que se va a designar, avanzar con el procedimiento, revisar los documentos, si que cumplen con los requisitos, si tienen prohibiciones, la impugnación ciudadana, las consideraciones y cuestiones así. Creo que alrededor de unos 4 meses ya tendremos varias autoridades designadas en paralelo, que nos indique si la persona que ha sido reconocida como vocal dentro de estas acciones constitucionales está ejerciendo su cargo como vocal. Porque si finalmente el Consejo de la Judicatura se encuentra debidamente conformado, no hay necesidad de designar un vocal de la Judicatura. Acaban de escuchar, no es necesario nombrar a un vocal de la Judicatura, y no es solamente un vocal, es el presidente del Consejo de la Judicatura. Se ha señalado responsabilidades de lo que sucede en la función judicial del Ecuador. Se nos demanda firmeza, es necesario. Se demanda eficiencia, celeridad, transparencia, es necesario. Casa adentro, ¿qué sucede? No existe expediente electrónico, no existen computadoras, no existe papel bond, no existe aire acondicionado. Las citaciones duran meses, los procesos duran años. ¿De quién es la responsabilidad? Del Consejo de la Judicatura. El artículo 181 de la Constitución del Ecuador determina cuáles son las atribuciones del Consejo de la Judicatura. 1.
definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. 2, conocer y aprobar la reforma presupuestaria de la función judicial. 3, dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial, así como su evaluación, los ascensos y las sanciones. Velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial del Ecuador. Esa es la responsabilidad del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo podemos ser los responsables, los funcionarios que estamos aquí, las juezas y los jueces del Ecuador? ¿Cómo podemos ser los responsables si ni siquiera tenemos voz y voto en el Consejo de la Judicatura? No tenemos voz y voto cuando por imperativo constitucional el delegado de la Corte debe presidir el Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, nosotros hemos adoptado la decisión de retirar. El día de ayer presentamos aproximadamente a las 17 horas un oficio en donde retiramos la terna que presentamos ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué retiramos? Porque queremos evitar que se consume la arbitrariedad, como acaban de escuchar, de archivar la terna en términos de que no sería necesaria dicha terna, que no sería necesario nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura. Pero puntualizamos que la terna que se presentó y que hoy la retiramos es de profesionales de los mejores perfiles. Y decimos en forma clara y enfática que no significa renunciar a la atribución que tenemos, sino que la volveremos a presentar cuando el respeto a la Constitución, la seguridad jurídica lo permitan. Pero mientras se pretenda atropellar la Constitución y los procedimientos, no es posible que se nombre al titular del Consejo de la Judicatura. Y lo que es más grave, no es posible, si nosotros no tenemos voz y voto en el Consejo de la Judicatura, que tiene las atribuciones del gobierno de la función judicial. Si no tenemos el presidente de la Judicatura, no somos los responsables de lo que pasa en la función judicial. Si no tenemos un representante en el Consejo de la Judicatura, no podemos dictar política judicial para que precisamente pueda buscarse la celeridad, la transparencia y la eficiencia de la función judicial. Una función judicial en donde 6 años no han sido evaluados los jueces porque queremos mejorar nuestro trabajo. Una función judicial donde 10 años no se han nombrado defensores públicos, donde 9 años no se han nombrado fiscales titulares mediante concurso de oposición y méritos, en donde varios años, y gracias por el trabajo, compañeros, con jueces temporales, pero no se han nombrado con jueces titulares. Cerca de 2 años, donde no se ha convocado al concurso de jueces titulares. Pero del año 2011 al 2017, el Consejo Transitorio presidido por el señor Paulo Rodríguez, y luego el Consejo de la Judicatura presidido por el doctor Gustavo Yal, nombró 2.032 jueces. Es decir, no se nombran jueces, fiscales y defensores. No hay infraestructura, hay una grave crisis de la función judicial. Le asistimos la razón a los ciudadanos y al propio presidente de la República cuando le preocupa la función judicial, pero decimos que nosotros no somos los responsables. Es responsabilidad del Consejo de la Judicatura, que hoy está presidido como nunca en la historia del Ecuador, sin un delegado de la Corte Nacional siquiera, ni suplente, menos el titular, que no está debidamente conformado porque no tiene 5 miembros, sino 4, y se tienen que adoptar políticas judiciales urgentes para la función judicial del Ecuador en beneficio de los ciudadanos. Se tiene que tomar decisiones importantes y relevantes para la función judicial del país y los ciudadanos.
Por lo tanto, el retiro de la terna es para evitar que se consume la arbitrariedad y con ello una nueva forma de metida de las manos en la justicia del Ecuador. Seguiremos como juezas y jueces del Ecuador y todos los funcionarios judiciales del país que están aquí presentes. Aquí están presentes mujeres y hombres con vocación jurídica y que trabajamos por el imperio del derecho. Aquí existimos juezas y jueces que no actuamos políticamente, que actuamos en derecho, pero nos vemos en la necesidad de defender la institucionalidad y la independencia judicial, y nos vemos en la necesidad de señalar con absoluta verdad lo que está sucediendo en el país a partir de la falta de nombramiento del presidente del Consejo de la Judicatura. Advertimos al Ecuador que nuestro pronunciamiento es estrictamente en lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura y la función judicial, estrictamente por la omisión que ha tenido de nombrarse al titular del Consejo de la Judicatura, y que lo haremos por responsabilidad cuando se respete la democracia. Tengan la absoluta certeza, ecuatorianos, ecuatorianas que nos miran y nos escuchan, y ustedes, señores periodistas, nosotros hemos actuado en derecho. Díganos si no dice en la Constitución que corresponde presidir el Consejo de la Judicatura al delegado de la Corte. Díganos si no se debe nombrar. Díganos si no cumplimos con nuestro deber de enviar. Y sin embargo, se pretende simplemente no nombrar, dejando en grave acefalía a la Administración de Justicia del Ecuador. Paradójicamente, en la función judicial y con relación a su estructura, ha pasado algo que es necesario recordarles. Se ha dicho por parte del doctor Hernán Ulloa que no sería posible nombrar al presidente del Consejo de la Judicatura de la terna enviada por la Corte, en virtud de que no es posible una autotutela y no es posible revisar nada de lo resuelto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que presidió el doctor Julio César Trujillo. Pero las paradojas son las siguientes. Quiero recordarles que de la función ejecutiva fue nombrado como vocal del Consejo de la Judicatura la doctora Patricia Schettini y alterno el doctor Jorge Moreno. Renunció la doctora Patricia Schettini y asumió el cargo el doctor Jorge Moreno, alterno, se principalizó. Renunció el doctor Jorge Moreno y entonces les recuerdo lo que pasó. ¿Saben qué pasó? Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombró como vocal a la doctora Elsie Celi. Doctora Elsie Celi, que no era de la terna del Ejecutivo, sino era de la terna de la Asamblea, alterno de Fausto Murillo. Resulta que el doctor Hernán Ulloa, el mismo doctor Hernán Ulloa que hoy preside el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pide reconsideración de ese nombramiento. Y efectivamente se reconsidera y se deja sin efecto el nombramiento de la doctora Celi, lo que hizo posible que el entonces presidente Lenín Moreno envíe la terna encabezada por el doctor Javier Muñoz. Y luego el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eligió al doctor Javier Muñoz, actual vocal del Consejo de la Judicatura. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra exposición? Lo siguiente: ¿cómo que no ha sido posible que se envíe una nueva terna? ¿Cómo que no es posible que se revise absolutamente nada? Si precisamente el mismo Consejo nombró de una terna presentada por el expresidente Lenín Moreno. Si ha sido posible, solo que ha sido posible
para el expresidente Lenín Moreno, pero para la Corte no. Precisamente, el propio doctor Hernán Ulloa pidió la reconsideración, que dejó sin efecto el nombramiento de la señora Celi. ¿Con qué criterio jurídico? Con el criterio jurídico de que no es posible que sea nombrado vocal alguien de una terna distinta a la vacante, que es exactamente el caso. Entonces, ¿cómo es posible que hoy el Consejo de la Judicatura esté presidido por alguien que no es de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia? Yo quisiera recordarles sobre esto, incluso hay notas de prensa. El Consejo de Participación Ciudadana designa a Elsie Celi como vocal del Consejo de la Judicatura, en un primer momento. En un segundo momento, el Consejo de Participación Ciudadana deja sin efecto la designación de Elsie Celi como vocal de la Judicatura y elegirá a la nueva autoridad con la terna enviada por el presidente Lenín Moreno. Y destaco lo siguiente en el segundo párrafo, no sé si se puede agrandar. Dice: la moción de reconsideración de este 26 de enero la formuló el consejero Hernán Ulloa, y en ella se incluyó 2 artículos adicionales: dar por concluida la designación que se recibió y recibir la terna del presidente Lenín Moreno, terna integrada por Javier Muñoz, Soledad Góyez y Fausto Segovia Salcedo. Cuando presentó Lenín Moreno era una constitución, cuando presenta la Corte es otra. No hay seguridad jurídica en el Ecuador, se viola la institucionalidad y la democracia. Y tengan la certeza, y con esto concluimos, no hay nada personal en contra de nadie. No hay ofensas, no hay calumnias. Somos mujeres y hombres de formación jurídica y estamos seguros de la pretendida persecución metida de mano en la justicia a las juezas y los jueces, que con valentía, hombres y mujeres, sabiendo que hay un Consejo de la Judicatura que gobierna la función judicial, se echa culpas a nosotros que no gobernamos la función judicial porque ni siquiera tenemos un representante. Solo actuamos en derecho, con valentía, porque nos asiste la razón, con coraje, porque nos asiste el imperativo constitucional. Y las mujeres y hombres aquí presentes defendemos la democracia, defendemos la institucionalidad, sin lo cual no es posible la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, sin lo cual no es posible lo que la gente aspira: una justicia de rostro humano, una justicia cercana a la gente, una justicia que resuelve en tiempos oportunos. No es posible que dictemos política judicial porque no tenemos un representante, por la arbitrariedad con la que se han manejado las cosas. Nosotros esperamos que el país vea una luz y una esperanza en defensa de la democracia y la institucionalidad que nosotros desde el Poder Judicial lo defendemos. Poder Judicial que ha venido siendo atropellado por metidas de mano en la justicia. No lo queremos permitir, y que el Ecuador esté pendiente de lo que acontece. Aquí tienen hombres y mujeres de formación jurídica defendiendo a los ayudantes judiciales, a los secretarios, a los asesores, a los funcionarios, a todas las juezas y jueces del Ecuador que no tenemos voz y voto en el Consejo de la Judicatura. Queremos que el país sepa la verdadera realidad de la justicia. Nosotros no descansaremos de luchar por nuestra vocación, que es el imperio del derecho. Buenos días, muchas gracias.